Amén, hermanos. Vamos a abrir la palabra de Dios. Vamos a ir al libro de Mateo, por favor, capítulo 1. Mateo, capítulo 1. Vamos a leer versículos 18 al 25. Mateo 1, 18 al 25. Y vamos a leer en forma alternada la palabra del Señor. ¿Ya lo encontramos, hermanos? Ok, vamos a leer las escrituras. Mateo 1, versículos 18 al 25. Dice la escritura: el nacimiento de Jesucristo fue así. Estando desposada María, su madre, con José, antes que se juntasen, se halló que había concebido del Espíritu Santo. José, su marido, como era justo y no quería infamarla, quiso dejarla secretamente. Y pensando él en esto, he aquí un ángel del Señor le apareció en sueños y le dijo: José, hijo de David, no temas recibir a María tu mujer, porque lo que en ella es engendrado del Espíritu Santo es, y dará a luz un hijo, y llamará su nombre Jesús, porque él salvará a su pueblo de sus pecados. Todo esto aconteció para que se cumpliese lo dicho por el Señor, por medio del profeta, cuando dijo: he aquí una virgen concebirá y dará a luz un hijo, y llamará su nombre Emmanuel, que traducido es Dios con nosotros. Y despertando José del sueño, hizo como el ángel del Señor le había mandado, y recibió a su mujer. ¿Todos? Pero no la conoció hasta que dio a luz a su hijo primogénito y le puso por nombre Jesús. Vamos a orar. Padre Celestial, te doy gracias en esta noche por permitirme estar en tu casa de oración. Señor, por permitirme estar en este momento detrás de este púlpito para predicar tu palabra. Señor, usa tu palabra para edificación, para ánimo, para exhortación. Usa tu palabra para que cada uno de los que aquí estamos podamos entender y conocer más a Jesucristo y podamos aplicar las verdades que están en la familia de María y José. Y Señor, la gran obra que hiciste a través de ellos, cómo fueron tus instrumentos, cómo los usaste grandemente. Por favor, Dios, bendice el mensaje de esta noche, edifícanos, Señor, y visítanos. Y te doy gracias, Padre, por el privilegio de tener una iglesia donde congregarnos. Gracias por todo, Dios. Bendice el resto de la tarde. Te lo pedimos en el nombre precioso de Cristo Jesús. Amén. Amén. ¿Pueden sentarse, hermanos? Estamos estudiando de relaciones familiares, ¿se acuerdan? Hemos visto la familia, primer mensaje fue la familia de Isaac y Rebeca. El segundo mensaje fue la familia de Lot y su esposa y sus hijos. Y el tercer mensaje, el mensaje de esta noche, es la familia de José y María, obviamente el Señor Jesús. Vamos a estudiar de esta gran familia, de esta familia de fe que Dios usó grandemente para que viniera el Redentor. Y vamos a comenzar primeramente viendo, hermanos, que esta fue una familia usada por Dios. Dios usa familias. Y Él escogió a María, Él escogió a José. Si usted ve en las genealogías de Mateo y de Lucas, en Mateo aparece José, en Lucas aparece María, ambos como descendientes de David, de Abraham, de Adán, y también dándole al Señor el derecho de ser el Mesías y identificándolo como quien la Biblia dice que Él es. Una familia de fe, una familia usada por Dios para hacer su voluntad.
Dios tiene un propósito para esta familia. El propósito para esta familia es que de esta familia se manifieste el Mesías. Vemos que María es la madre terrenal del Señor Jesús. José es un padre, aunque no un padre fisiológico o biológico, es un padre para el Señor Jesús. Y ambos, José y María, fueron piadosos. En muchas familias vemos que uno era piadoso, el otro no era piadoso. O uno es medio piadoso y el otro es más piadoso. Pero en esta familia vemos que ambos, José y María, fueron piadosos. Ambos fueron temerosos de Dios. Ambos, si usted lee en la Escritura, la Biblia no dice nada malo de ellos. Tanto José como María, ambos fueron piadosos. Y a veces pensamos que eran superhombres, que eran superdotados, pero no, José era un hombre como nosotros. La Biblia habla que él tenía temor, que él tenía miedo. No temas, José, recibir a María tu mujer, porque lo que en ella es engendrado, lo que en ella es engendrado del Espíritu Santo es. Y María le hacía muchas preguntas al ángel, preguntándole al ángel, ¿cómo será esto? Si no conozco varón, tenía dudas, tenía inquietudes, no sabía qué iba a pasar. Hermano, María y José eran como nosotros. No eran superdotados, no eran gente de otro planeta, de otro mundo. Eran como usted y como yo, seres humanos, que Dios usó. Igualmente Dios nos puede usar a nosotros, Dios lo puede usar a usted. Amén. Después, el siguiente integrante de esa familia que todos conocemos es el Señor Jesús. El Señor Jesús fue incrustado en una familia, hermanos. Fue puesto en una familia. Qué importante es el valor que Dios le da a la familia, ¿verdad? Cristo hubiera podido aparecer en escena como solitario, sin ningún origen, solamente aparecer. Pero no, Dios, el Padre, lo puso en una familia. Ahí vemos la importancia de la familia, el plan de Dios, que le da un propósito a la familia. Ambos eran piadosos. Ambos, hermanos, vivieron por fe. Tanto José como María vivieron por fe. Ambos confiaron en Dios. Esas son dos características que yo encontré predominantes de la familia de José y de María. Ambos, José y María, vivieron por fe. Ambos tenían o tuvieron que sufrir. Esta familia de José y María, hermanos, fue una familia bidimensional. Tenía dos dimensiones, muy hermoso, como toda familia las tiene: la dimensión divina y la dimensión humana. Esta familia fue muy especial. Jesús era el hijo de María, humanamente hablando, pero Jesús es el hijo de Dios, divinamente hablando. José era el padre terrenal del Señor Jesús, pero el Señor Jesús oraba a su Padre que está en los cielos. Y vemos en toda la historia de esta familia, vemos continuamente que ellos estaban conscientes de que su familia no solamente era una familia terrenal, una familia común, una familia como todas las demás familias, pero esta familia estuvo bien consciente de su dimensión eterna, del cielo y de lo que ellos estaban haciendo para el cielo. Ellos vivieron, como dice la Biblia, puestos los ojos en Jesús. Ellos vivieron, hermano, poner la vista en las cosas de arriba, no en las de la tierra, donde está Cristo sentado. Una familia hermosa, una familia de fe. Después vemos cómo esta familia en sus integrantes tiene tres cosas. Voy a hablar de tres verdades muy importantes que vamos a aprender. Vamos a aprender primeramente de José con María. Vamos a ver la relación de José con María. José con María.
La relación fue una hermosa relación de amor. José tenía un amor muy especial por María y lo demostró, hermanos, en muchas ocasiones. La Biblia no habla mucho de José. Si usted estudia esa familia de José y María, la Biblia no habla mucho de José. De hecho, podemos leer de José cuando se menciona el nacimiento de Cristo, porque María está desposada con José. Esto quiere decir que estaban casados legalmente, pero no casados todavía físicamente, no estaban viviendo juntos. Después vemos cómo José se menciona cuando Jesús fue presentado en el templo al 8º día. José se menciona cuando el Señor Jesús huyeron a Egipto. José se menciona cuando regresan de Egipto y llegan a Galilea. José se menciona después cuando están en el templo y aparece Simeón y ahí están los padres. Habla de los padres de Jesús, que sabemos que hablamos terrenalmente. Pero José, aunque no se menciona mucho, hermanos, tenemos verdades hermosas que aprender de José. Y vemos la verdad que aprendemos de José es que José fue un marido amoroso con su esposa. Mire, vamos a ver la palabra de Dios. Vamos a Mateo capítulo 1, versículo 19, por favor. Mateo 1, versículo 19. Ahí en Mateo 1, versículo 19. Fíjese lo que dice. José, su marido, como era justo y no quería infamarla, quiso dejarla secretamente. Hermano varón, le voy a hablar ahora a los varones. Póngase en los zapatos de José. Póngase en los zapatos de José. Usted está comprometido con su esposa y su esposa sale embarazada. Su prometida, como lo llamamos en nuestra cultura occidental. Su prometida sale embarazada. ¿Cómo se sentiría usted, hermano varón? ¿Qué emociones le vendrían a su corazón? ¿Qué sentimientos tendría? ¿Qué pensamientos le vendrían a su mente? ¿Qué deseos le vendrían? Una lucha de deseos humanos y deseos de la carne con deseos del espíritu. Una lucha. Pero aquí vemos que cuando somos probados, cuando vienen las adversidades y las dificultades, hermano, Dios se quiere manifestar. Dios nos quiere guiar, Dios nos quiere mostrar el camino. Y aquí vemos como José, que es un hombre piadoso, José que es un hombre que conoce a Dios, un hombre temeroso de Dios, él fue sensible a la dirección de Dios. ¿Por qué? Porque el Mesías va a nacer, Cristo va a nacer. Y es un plan maestro, es un plan divino, es un plan eterno. Todo está bajo control. Pero José, hermanos, es un hombre que Dios usa para primeramente amar a María. María es una mujer muy especial. Mateo 1:20, por favor, vamos a Mateo capítulo 1, versículo 20, dice, y pensando él en esto, bueno, vamos a ver versículo 19, José, su marido, como era justo y no quería infamarla, quiso dejarla, ¿qué, hermanos? Secretamente. José, dice la Biblia, era justo, no quería infamarla. Infamarla quiere decir acusarla ante los ancianos, para que al ser acusada ante los ancianos, el concilio, María fuera apedreada y dejada muerta por haber pecado en fornicación contra su esposo. Eso era lo que está hablando la Biblia. No quería infamarla, porque la infamia que vendría sobre María terminaría con una pena de muerte por ser apedreada. José amaba a esta mujer, a María. Hermano, póngase a pensar, aquí vemos una relación muy especial, una relación que fue arreglada por los padres. Las relaciones no eran como hoy en día, que se enamoraban los muchachos y se casaban, ¿verdad? Hoy en día se enamoran los muchachos, andan de novios y se casan después de 1 año, o 2 años y medio, 2 años, lo que sea.
Pero aquí no, aquí fue, hermano, arreglado por sus padres. Los padres de María arreglaron todo con José. José pagó un precio y después se fijó una fecha para su unión final, pero mientras tanto estaban desposados. Quizá María y José se conocían de muchos años, quizá vivían en el mismo poblado, quizás sus familias eran conocidas. No obstante, tomó piedad por parte de José tener consideración por María cuando María se vio encinta y José no entendía qué estaba pasando. Note, José quiso dejarla secretamente, pero note, hermanos, vea, una familia de fe. En una familia de fe el Espíritu Santo va a obrar. En una familia de fe Dios va a manifestarse. En una familia de fe la palabra de Dios va a resonar en los corazones. Y note versículo 20: y pensando él en esto, José, he aquí un ángel del Señor le apareció en sueños y le dijo: José, hijo de David, no temas recibir a María tu mujer, porque lo que en ella es engendrado del Espíritu Santo es. Veamos, hermano, el ángel del Señor se le apareció en sueños a José. Dios se manifiesta y le dice Dios al ángel: ángel, ve, habla con José en sueños y dile que no tema recibir a María, porque lo que en ella es engendrado del Espíritu Santo es. Esto no es de otro hombre, no es fornicación, no es inmoralidad. Esto es el plan divino manifestado a través de María. Ella va a concebir y dar a luz un hijo y llamará su nombre Jesús. Hermano, qué hermoso. Y hermano, una familia de fe es una familia donde Dios se manifiesta. Pidámosle a Dios, hermano, anhelemos que Dios se manifieste también en nuestros hogares, que Dios se manifieste también en nuestras familias, que nuestra familia sea una familia de fe, una familia donde no todo siempre sea ordinario, donde no todo siempre sea terrenal, donde no todo siempre sea común, pero que nuestra familia es una familia bidimensional, con una dimensión terrenal, pero una dimensión eterna, una dimensión divina, donde estamos continuamente recibiendo el ministerio de Dios, de su palabra, la obra del Espíritu Santo, donde estamos viendo la mano de Dios. Porque, hermano, una familia sin que Dios se manifieste va a ser una familia que va a tener muchas carencias, muchas necesidades espirituales. Necesitamos de Dios, hermanos, como familias. Necesitamos que Dios obre como obró en la familia de José y María. Pero toma un hombre que ame a su mujer. Dios quiere que cada marido aquí amemos a nuestras mujeres, a nuestras esposas, como Cristo amó a la iglesia y se entregó a sí mismo por ella. Vea lo que dice, hermano, versículo 21: y dará a luz un hijo y llamará su nombre Jesús, porque él salvará a su pueblo de sus pecados. Aquí vemos, José recibe la revelación. Todo esto aconteció para que se cumpliese lo dicho por el Señor por medio del profeta, cuando dijo: he aquí una virgen concebirá y dará a luz un hijo y llamará su nombre Emmanuel, que traducido es Dios con nosotros. Amén. Hermano, una familia de fe necesita entender las profecías de la palabra de Dios. Una familia de fe necesitamos que Dios nos avive el entendimiento, hermanos. Cristo viene pronto. Dios es real. Él está vivo. Él quiere usarnos. Él quiere avivarnos. Él quiere, hermano, que nuestras familias, nuestros matrimonios sean matrimonios donde el poder de Dios esté continuamente manifestando. Pero necesitamos que esa palabra de Dios se avive en nosotros, que Dios nos hable entendimiento, podamos comprender las Escrituras, discernir lo que dice la palabra de Dios, empezar a ver lo que Dios ve a través de su palabra. Y vemos que esto fue lo que pasó con José. Dios le reveló a José lo que él estaba haciendo a través de su propia esposa, hermanos.
Y dice, se cumplió la profecía, versículo 22, por el Señor, por medio del profeta, cuando dijo: ya que una virgen concebirá y dará a luz un hijo y llamará su nombre Emmanuel, que traducido es Dios con nosotros. Y despertando José del sueño, hizo como el ángel del Señor le había mandado, recibió a su mujer. Una familia de fe. Un varón, hermanos, que ama a su esposa. Un varón que hace lo que Dios le dice para con su esposa. Hermano, José no dudó. José no dudó. El sueño fue tan claro. La revelación fue tan contundente. La presencia de Dios fue tan real. José se levantó, hermanos, y disipó todas las dudas y quitó todos los temores. Y a pesar de que la gente los veía y meneaba la cabeza y los acusaba de fornicación, José se mantuvo firme porque la revelación, el sueño de Dios fue tan real, porque es la verdad, es Dios manifestándose, hermanos. Y por esta razón vemos que José obedeció al mandato del Señor y recibió a su mujer. Hermano, si queremos ser una familia de fe, necesitamos como varones amar a nuestras mujeres, esposas, y obedecer el mandato de Dios. Obedecer el mandato de Dios. Déjame preguntarte, hermano varón, ¿estás amando a tu esposa? Hermano esposo, ¿estás amando a tu esposa? Y déjame decirte, la aplicación de este primer punto. El primer punto es José con María. Voy a irme por relación. José con María. La aplicación de este primer punto, hermanos, es este. José tuvo que pasar por grandes pruebas de amor con su esposa. Grandes pruebas de amor. Le sale embarazada. José está temeroso, no sabe qué hacer, no la quiere infamar. Es una gran prueba. A veces, hermano, cuando en un matrimonio te casas, te das cuenta que en el pasado de tu esposa hay cosas que tú no sabías. ¿Qué vas a hacer? ¿La vas a infamar? ¿La vas a menospreciar? ¿La vas a rechazar? ¿La vas a divorciar? ¿Te vas a separar? Hay familias donde cuando se casan ya traen hijos de otros matrimonios, de otras relaciones. Y cuando estás enamorado, pues estás queriendo una esposa, todo parece que va a funcionar bien, pero ya que se casan, empiezas a ver la mecánica y lo complicado de esas relaciones, que no es como tú pensabas que iba a ser, no es como te imaginabas, no es como tú querías que fuera, es diferente. Por supuesto que es diferente. Ahora requiere de un marido que ame a su mujer. Ahora requiere de un marido que la acepte tal y como es, tal y como Dios se la dio, que la reciba, así como José recibió a María con fe, obedeciendo el mandato de la palabra de Dios, haciendo exactamente lo que Dios le dijo. Fue una relación difícil, hermanos. No fue fácil. Mire, ahí le va más. La aplicación de este primer punto es: José tuvo que pasar grandes pruebas de amor con su esposa por las dificultades por las que fue su matrimonio. Pero note, hermanos, José se casó con una protagonista, con una estrella. Toda la atención era para María. ¿Cómo te gustaría eso? Aquí no hay ningún hermano casado con una famosa. Pero quizá en tu vida personal, en su vida íntima, matrimonial, tú sientes envidia, sientes celo porque tu esposa es famosa, porque tu esposa es reconocida, porque tu esposa es la que siempre recibe los reflectores, la atención, y hasta te dicen: eres el esposo de la hermana fulana. Así te conocen, ¿verdad? Eres el esposo de la hermana fulana. Ella es la conocida, ella es la famosa, ella es la que todo el mundo aprecia, y tú eres el esposo de la hermana. Y dice: pastor, bueno, hermano, es la aplicación, porque así es la familia de José y María, así fue. Fíjense qué interesante. María fue protagonista, José estuvo detrás del telón. Y un esposo que ama a su esposa
debe estar dispuesto a estar detrás del telón. No ser visto, que no le apunten los reflectores, que no reciba el aplauso, que no reciba el reconocimiento, porque hermanos, somos siervos del Señor. Así como José fue un siervo del Señor. Él no rechazó a su esposa o no rechazó el plan de Dios y dijo: no, Señor, déjame ponerme en preeminencia, déjame ser protagonista. Yo soy el varón, yo soy el líder, yo debo ser el importante. No, Dios tenía un plan. Y ese plan es que José amara a su mujer tal y como ella es. Hay matrimonios, no sé aquí, pero hay matrimonios que la esposa trabaja y el esposo trabaja también. Y ella gana más que tú, varón, ¿verdad? Y empieza la envidia, ella gana más que yo. Y yo trabajo más horas que ella gana más que yo. Hermano, en el matrimonio nunca debe de haber envidias entre cónyuges, porque somos una sola carne. Amén. Y por cierto, no debe de haber dos cuentas de banco, debe haber una sola cuenta. Después hablamos de eso. Finanzas. Porque ya no son más dos, sino una sola carne. No son dos, pero ahora es uno. No debe de haber competencia uno con el otro, a ver quién gana más, a ver quién es más famoso, a ver quién es más conocido, a ver quién tiene más seguidores en Facebook. No, es que yo tengo 1000 seguidores, ¿y tú cuántos tienes? Parece que no estoy hablando a nadie, pero yo sé que estoy hablando a alguien esta noche. Y tú subiste un post y tienes likes, y tu esposo sube post y no tiene likes. Ahora, no vamos a entrar a eso porque, hermanos, eso es vanidad, muchas veces se vuelve vano. Pero tenemos que entender que en nuestros matrimonios debemos siempre obedecer a Dios, buscar el plan de Dios, hacer la voluntad de Dios y amar a nuestra esposa, aunque las circunstancias sean difíciles, como ya expliqué, y aunque ella reciba la luz, ella reciba la fama, ella sea la protagonista. Hermanos, hay que amarla tal y como ella es, porque Dios nos la ha dado, es la voluntad de Dios. Mire lo que dice la Biblia, Lucas 2:34. Ahí le voy a mostrar lo que estoy hablando. El protagonismo que Dios le dio a María sobre José, y está bien, no hay problema, era el plan de Dios. En realidad María fue protagonista, pero el personaje principal era el Señor Jesús, el Mesías, el Salvador. Lucas capítulo 2, versículo Lucas 2, 34. Fíjese, Lucas 2:34. Y los bendijo Simeón, y dijo: ¿a quién? A su madre María. No dice dijo a María y a José, ¿verdad que no? No dijo a José, ¿verdad que no? Dijo a María. Dijo a su madre María: he aquí, este está puesto para caída y para levantamiento de muchos en Israel, y para señal que será contradicha. Después, y una espada traspasará ¿qué? Tu misma alma. Y no habla de su alma, hablando en plural de José y María, porque creo que José, él falleció, él murió antes de que Jesús comenzara su ministerio terrenal. Él ya no se menciona desde Juan 2, el primer milagro del Señor Jesús. Entonces aquí otra vez María, tu alma será traspasada para que sean revelados los pensamientos de muchos corazones. Versículo 36, estaba también allí Ana, profetisa, hija de Fanuel, de la tribu de Aser, de edad muy avanzada, pues había vivido con su marido 7 años desde su virginidad, y era viuda hace 84 años, y no se apartaba del templo, sirviendo de noche y de día, con ayunos y oraciones. Esta, presentándose en la misma hora, daba gracias a Dios, y hablaba del niño a todos los que esperaban la redención en Jerusalén. Aquí vemos, María era protagonista, pero el personaje principal, hermanos, es Cristo Jesús. Él es el Mesías. Pero él nació en una familia, él fue puesto en una familia, y como estamos viendo los miércoles, relaciones familiares, qué mejor oportunidad de presentar a la familia del Mesías. Hermano, esposo, ama a tu esposa. Ámala. Amar a tu esposa es el único mandamiento que Dios nos da como maridos.
Maridos, amad a vuestras mujeres, así como Cristo amó a la iglesia y se entregó a sí mismo por ella. ¿Cómo debo de amarla, pastor? Como Cristo amó a la iglesia. Pregúntate, ¿cómo ama Cristo a la iglesia? ¿Cómo trata Cristo a la iglesia? ¿Cómo perdona Cristo a la iglesia? ¿Cómo se relaciona Cristo con la iglesia? De esa manera, hermanos, como Cristo se relaciona con la iglesia, así debemos de amar a nuestras mujeres, a nuestras esposas, para poder ser una familia de fe y para poder tener una correcta relación con nuestra esposa. Es una relación, hermanos, no de costumbre, no es una relación de vivir en la misma dirección, es una relación de amor uno por el otro y amor a Dios. Segundo punto del mensaje. Primer punto es José con María. Segundo punto, hermanos, María con José. María con José. Muy interesante esta relación de María con José. María, hermanos, fue una mujer de gran sumisión en situaciones muy difíciles. La familia de José y María es una familia de superlativos. Dificilísimo, complicadísimo. Esta es la familia de José de superlativos, o quizá el superlativo absoluto, lo más difícil, lo más complicado. Así fue como se dio con la familia de María y José, o José y María. María, a pesar de todo, hermanos, fue una mujer sumisa a Dios primeramente. María fue una mujer sumisa a Dios. Hermana, esposa, todo comienza en tu matrimonio, en tu familia, en tu relación con tus hijos, que tú le seas sumisa a Dios. No a tu esposo, ahí no comienza todo. Comienza en que le seas sumisa a Dios. Esa es la raíz de tus relaciones, sumisión a Dios. Miren lo que dice el libro de Efesios, por favor, hermanos. Efesios, muy interesante aquí en Efesios capítulo 5. Como lo pone el Señor, Efesios 5, dice en el versículo 22, ¿ya lo encontramos? Amén. Dice, las casadas estén sujetas a sus propios maridos. ¿Qué dice, hermanos? Como al Señor. Esto es al Señor. Esa es la primera sumisión que la esposa necesita tener, someterse al Señor. Y esto es lo que María ejemplifica en su relación. Ella se sometió al Señor. Fíjese en Lucas capítulo 1, versículo 38, ahí donde estamos, un poquito atrás, Lucas 1, 38. Fíjese lo que dice, hermanos. He aquí, la sierva del Señor, hágase conmigo. ¿Qué dice, hermanos? Lucas 1, 38. He aquí la sierva del Señor, hágase conmigo, ¿qué dice? Conforme a tu palabra. Y el ángel se fue de su presencia. Hermano, ¿qué es lo que le está pidiendo el Señor a María? Le está pidiendo que le preste su vientre para de ahí concebir al Señor Jesús del Espíritu Santo. Y le está diciendo el Señor Jesús a María: tú vas a ser avergonzada por la gente porque te van a ver como fornicaria, pero sométete, confía en mí, haz mi voluntad, porque yo sé lo que te estoy diciendo, yo estoy en control. María, vas a ver a tus padres y tus padres no van a estar contentos con lo que van a ver, pero yo me encargo de todo, confía en mí. Jovencita, ¿cómo te verían tus padres si de repente llegas embarazada? Piense, jovencita, llegas embarazada, ¿cómo te verían tus padres? Uf, estaría difícil, ¿verdad, hermanos? Pero dice María, le dice Dios a María: María, confía en mí, yo estoy en control. Obviamente es la voluntad de Dios. Y aquí María se está sometiendo a un plan, al plan de Dios, un plan, hermano, que no es convencional, un plan que no es
lo normal, un plan que es fuera de este mundo, un plan divino, un plan maestro, un plan eterno de toda la eternidad. Y María está se está sujetando a este plan, confiando en Dios. María, vas a quedar embarazada y vas a ver a tu familia. Pero qué bendición cuando María llega con Elizabeth, ¿verdad, hermanos? No está registrado lo que pasó cuando María, sus papás notaron que estaba embarazada. No está registrado en la Biblia, pero Dios se encargó de ello, amén. Dios no iba a dejar difamada a su sierva. Dios se encarga de sus siervos. Pero sí está registrado lo que pasó con Elizabeth, cuando Elizabeth vio a María. Note, hermanos, versículo 39. En aquellos días, levantándose María, fue deprisa a la montaña, a una ciudad de Judá, y entró en casa de Zacarías y saludó a Elizabeth. Versículo 40, Lucas 1. Y aconteció que cuando oyó Elizabeth la salutación de María, la criatura saltó en su vientre, y Elizabeth fue llena del Espíritu Santo, y exclamó a gran voz, y dijo: bendita tú entre las mujeres, y bendito el fruto de tu vientre. ¿Por qué se me concede esto a mí, que la madre de mi Señor venga a mí? Amén, y amén, y amén. Dios se encarga cuando somos sujetos a Él, hermanos. No entendemos por qué, no entendemos para qué. Solamente tenemos que entender que es lo que Dios quiere. Amén. Dios quiere. Y esposa, Dios quiere que te sujetes primeramente a Dios. Pero esposa, Dios quiere que te sujetes a tu marido. Pastor, es que ese hombre no lo conoce. ¿Cómo me voy a sujetar a él? No es lo que usted cree, pastor, no es lo que la iglesia cree. Yo lo conozco bien. ¿Cómo me voy a sujetar a él? Sujétate al Señor. Confía en Dios y Él hará. Pero pastor, es que mi esposo trae unas ideas locas. Mi esposo no sabe ni lo que quiere. Un día que sí va a portarse bien, otro día que no se va a portar bien, un día que me ama, un día que no me ama, un día anda con otra, un día anda conmigo. ¿Cómo me voy a sujetar a él? Se me hace que ni salvo es, pastor. Y quizá ni salvo sea, hermanos. Pero note la palabra de Dios, lo que dice en Lucas 3. Si una mujer se sujeta a Cristo, si una mujer somete a Dios y obedece a los mandamientos de Dios y está sujeta, note 1 de Pedro 3, en el capítulo 3, 1 de Pedro, note lo que dice. Dice asimismo, versículo 1, vosotras mujeres, estad sujetas a vuestros maridos, para que también los que no creen a la palabra, ¿sean qué, hermanos? Sean ganados sin palabra. ¿Por qué? Por la conducta de sus esposas, una conducta sumisa, hermanos. Considerando vuestra conducta casta y ¿qué más, hermanos? Respetuosa, una mujer que respeta a su marido, aunque el marido no sea respetable. Pero, ¿qué está diciendo la Biblia? Confía en Dios. Dios hará. Dios va a obrar. El Espíritu Santo se va a manifestar. Algún día tu esposo va a ver que tú eras una mujer sumisa a Dios, una mujer que ama a Dios, que tú estás confiando en el plan de Dios. Y cuando haces esto, hermano, podemos algún día llegar a ser una familia de fe, y Dios puede cumplir su propósito en tu familia y hacerte alcanzar tu potencial para Dios. Una familia de fe tiene una esposa sumisa a Dios, una esposa sumisa y respetuosa a su esposo terrenal, aunque él no sea respetable, una esposa virtuosa. Tercer punto del mensaje, último punto. Primer punto, hermanos, José y María. Segundo punto, María y José. Tercer punto, hermanos, el Señor Jesús con sus padres. El Señor Jesús con sus padres. Hermano, es hermoso ver el carácter de nuestro Señor Jesucristo. Cómo el Señor Jesucristo se sujetó al plan de su Padre y se hizo un bebé para nacer en una familia terrenal,
de una mujer cuyo vientre fue tocado por el Espíritu Santo y nació de una virgen. Y Jesús nació, hermanos, y tomó leche materna. Y hermano, Jesús comió papillas como los niños hoy en día. No había Gerber entonces, ni esas modernas que hay orgánicas. Era todo hecho en casa, todo era lo más orgánico que se puede imaginar, lo más normal que se puede imaginar. Así Jesús, hermano, cuando comía hacía un desastre porque fue un niño, pero nunca pecó. Dice la Biblia, él nunca pecó. Él era Dios en carne. Él era no un hombre divinizado, ni un Dios humanizado, pero era 100% hombre, 100% Dios. Y como hombre, dice la Biblia, fue tentado en todo, hermanos. Lo que usted siente de tentación lo sintió el Señor Jesús, pero Él no pecó porque Él es Dios. Y vemos que el Señor Jesús con sus padres terrenales estuvo sujeto a ellos. La tercera lección de esta familia: joven, sujétate a tus padres. Tus padres son puestos por Dios. Tus padres tienen una sabiduría especial dada por Dios. Tus padres tienen un corazón especial por ti, dado por Dios. Tus padres tienen una visión de tu vida dada por Dios como nadie más la tiene. Tus padres te van a proteger como joven, nadie más te va a proteger. Tus padres te van a cuidar como nadie más te puede cuidar. Tus amigos no comprenden nada de lo que tus padres comprenden. Tus compañeros de la escuela no se interesan como tus padres se interesan. Por eso la Biblia dice: joven, honra a tu padre, honra a tu madre, para que te vaya bien y seas de larga vida sobre la tierra. Sujétate a tus padres. Y aquí vemos, hermanos, la aplicación de este punto. La aplicación del primer punto es: ama a tu esposa, aun cuando las circunstancias sean difíciles, aun cuando ella sea protagonista. Número 2, segundo punto, la aplicación de María con José: sujétate a tu esposo aun en situaciones muy difíciles y confía en tu liderazgo. Tercer punto, el Señor Jesús con sus padres. La aplicación es, hermanos, el Señor Jesús se sujetó a sus padres y no había ningún conflicto con ello. El Señor Jesús tiene dos agendas, una agenda divina y una agenda humana, y nunca conflictuó la una con la otra. Y joven, tú tienes una agenda humana, una agenda de ir a la escuela, una agenda de ir con tus amigos, tienes una agenda de deportes en tu escuela, tienes una agenda de todo lo que hay en día para los muchachos. Esa agenda nunca debe conflictuar con la agenda de Dios, que es honra a tu padre y a tu madre. Responsabilidades no conflictúan, al contrario, hermanos, se complementan. Y vemos, miren lo que dice la palabra de Dios. Lucas 2:51. Lucas 2, versículo 51. Aquí vemos algo muy hermoso. Jesús, bueno, vamos a ver, hermano, versículo 46. La historia de Jesús, el único evangelio que contiene esta historia, a los 12 años de edad. Y aconteció que 3 días después le hallaron a Jesús en el templo, sentado en medio de los doctores de la ley, oyéndoles y preguntándoles. Y todos los que lo oían se maravillaban de su inteligencia y de sus respuestas. Cuando le vieron, se sorprendieron y le dijo su madre: hijo, ¿por qué nos has hecho así? Aquí tu padre y yo hemos buscado con angustia. Entonces él les dijo: ¿por qué me buscabais? ¿No sabíais que en los negocios de mi padre me es necesario estar? Fíjese, en los negocios de mi padre me es necesario estar. Pero note, mas ellos no entendieron las palabras que les habló. Y descendió con ellos y volvió a Nazaret. ¿Y qué dice, hermanos? Y estaba sujeto a ellos. Mami, ¿no sabes que en los negocios de la escuela debo de estar?
Mami, ¿no sabes que en los negocios de mi equipo de fútbol debo de estar? ¿O de básquetbol? Mami, ¿no sabes que en la planilla de la escuela tengo negocios y ahí debo de estar? Mano, joven, tienes una agenda y tu agenda ni se compara con la agenda de Cristo. La agenda de Cristo era una agenda del Padre, los negocios del Padre. No era terrenal, era divina, era eterna, era de salvación. Pero aún así, hermano, Jesús nos deja la enseñanza. Responsabilidades no conflictúan. Al contrario, se complementan y Dios tiene un tiempo para todo. Y Jesús se fue con sus padres y se sujetó a ellos. ¿Por qué? Porque eso es la voluntad de Dios. Y dice, y su madre guardaba todas estas cosas en su corazón. Qué hermoso, hermanos, ver cómo Jesús nos enseña la sujeción a su Padre terrenal, a su Padre celestial y a sus padres terrenales. Jovencito, si tú te sujetas a tu Padre celestial, vas a estar sujeto a tus padres terrenales también. El problema de que no nos sujetamos a nuestros padres terrenales es que no estamos sujetos a nuestro Padre celestial. Y tenemos una agenda de la escuela, de amiguitos, de internet, de media social, que nuestra agenda pensamos que conflictúa con un papá anticuado, pasado de moda, una mamá que quiere controlar todo de mí, y empezamos a rezongar, empezamos a rebelarnos. Joven, no lo hagas. Porque entonces no vas a poder ver la bendición de Dios en tu vida, así como Dios bendijo a José, a María, y obviamente prosperó y bendijo a su propio Hijo Jesucristo a hacer su voluntad y cumplir su plan divino, hermanos. Termino con esto. Cuando hay una familia de fe, amados hermanos, Dios nos permite alcanzar el potencial. Termino con esta ilustración de Hudson Taylor. Hudson Taylor, hermanos, fue un joven. Bueno, déjeme decirle, María y José no entendían plenamente el plan de Dios para el Señor Jesucristo. Ellos no lo entendían, así como los discípulos no entendían tampoco. Pero vemos que Hudson Taylor fue un misionero inglés en China que pasó 5 años traduciendo el Nuevo Testamento al dialecto Ningpo. En su muerte, en 1905, había 205 estaciones con 899 misioneros y 125,000 cristianos chinos en la misión interior de China. Todo esto porque en un hogar cristiano nació Hudson Taylor el 21 de mayo de 1832. Su padre era un farmacéutico en Inglaterra y un predicador en su juventud. Tuvo una fuerte carga por China. Cuando Hudson Taylor tenía solo 4 años de edad, asombró a todos con esta frase: cuando yo sea un hombre, quiero ser misionero en China. La fe del padre y sus oraciones de la madre significaron mucho. Antes de que él naciera, ellos habían orado consagrándolo a Dios precisamente para ese fin. Sin embargo, pronto el joven Taylor se volvió un muchacho escéptico y mundano, etcétera, toda la vida de Taylor. Pero el punto es, hermanos, que porque sus padres estaban consagrados, Dios bendijo y Dios sobró. Y hermano, la proposición de este mensaje es muy sencilla. Si tú y yo nos consagramos a Dios, si tu esposo amas a tu esposa, si tu esposa te sujetas a tu esposo, si tú joven honras a tus padres, te sujetas a ellos, Dios va a hacernos alcanzar el potencial máximo que tenemos de utilidad para el reino de Dios, para la gloria de Dios. Dios nos va a usar grandemente cuando nos sujetemos al Señor, hermanos. Padre, gracias por tu palabra. Gracias por la familia de María y de José. Pero sobre todo gracias porque esto nos lleva, Señor, a lo que vamos a escuchar el domingo. El nacimiento del Señor Jesús. El nacimiento del Mesías, del Salvador. El nacimiento, Señor, del Hijo de Dios, que se hizo carne, se hizo hombre, se humanó. Señor, el Hijo de Dios, el Rey de Reyes, el Señor de Señores, se hizo un siervo, se hizo carne para morir por nosotros. Pero Él nació en una familia que Dios nos deja. Es un ejemplo hermoso de qué tipo de familia es. Gracias, Dios, por todo lo que tú haces. Manifiéstate, obra poderosamente.
Y Señor, te pido que bendigas este mensaje para animarnos a esposos a amar a nuestras esposas, aún en circunstancias muy difíciles como las que José tuvo. Ayuda a esposas a sujetarse a sus esposos, aun cuando sea difícil sujetarse a ellos, por lo que está pidiendo el esposo o aun lo que tú pides de ella, Señor. Dios, ayúdales a sujetarse, a ser sumisas y virtuosas para que hagas grandes cosas con ellas. Ayuda a los padres, Señor, a los hijos a honrar a sus padres. Señor, que la agenda de los muchachos de hoy en día, su agenda temporal y terrenal y preparatoriana o de la secundaria, no sea una agenda que conflictúe con la agenda de Dios, del someterse a sus padres, porque responsabilidades nunca deben conflictuar. Al contrario, Señor, se complementan. Gracias, Dios, por tu palabra. Bendícenos y ayúdanos a aprender de esta familia de fe y a imitarlo, Señor, a imitar su fe, a hacer tu voluntad como ellos lo hicieron, Señor, a probar que eres bueno y grandioso con nosotros. Ojos cerrados, rostro inclinado, nadie viendo a nadie. ¿Quién diría esta noche: Pastor Ramos, si yo muriera, no estoy seguro que iría al cielo, pero quiero esta noche pedirle a Cristo que me salve? Levanta tu mano, alguien así. ¿Quién diría: Pastor Ramos, Dios tocó mi corazón y yo quiero esta noche ajustar mi vida y como varón trabajar espiritualmente, amar a mi esposa, primeramente amar a Dios, ser como José fue con María? Y Señor, esposa, Señor, obra en ellas para que se sujeten, aun cuando sean circunstancias difíciles, adversas, y hagan tu voluntad, Señor, y tú las bendigas grandemente y te manifiestes como lo hiciste con María, con Elizabeth, con los magos, Señor. En todos lados vemos que la sujeción de María trajo tu gloria y trajo tu manifestación. Ayuda a los jóvenes, Señor, a honrar a sus padres, a sujetarse a ellos. Mi Dios, aun cuando no entiendan, aun cuando no sientan que están de acuerdo, Padre, ayúdalos a sujetarse a sus padres para que les vaya bien. Gracias, Dios, por esta noche. Bendice el resto de la tarde. Te pedimos bendigas tu palabra en nombre de Cristo Jesús. Amén. Vamos a